Hoy vamos a disfrutar de los 5 movimientos más brillantes del décimo campeón mundial Boris Spassky. Y este es el primer ejemplo absolutamente alucinante que te explotará la mente. Así fue conmigo cuando la primera vez que lo vi. Juegan las negras y estoy seguro que prácticamente nadie más encontraría esta combinación. Empieza con el movimiento C5, que ya es difícil de comprender por qué se hace. Pues este peón se puede tomar y parece que sin razón de entregarlo. Bueno, no se puede con la dama porque dejaría colgado el alfil, pero ¿qué pasa cuando se toma con el peón? Que incluso este peón se vuelve pasado y se vuelve peligroso. Eso fue lo que ocurrió en la partida, pero siguió caballo 5 golpeando al alfil. Y las blancas todavía no ven problema en su posición y juegan alfil B5, que es ya un error perdedor. Obviamente la posición blanca ya era difícil por lo que tenía Spassky en mente. Te doy unos segundos para encontrar qué fue lo que él pensó. ¿Qué tenía después de esto? Bueno, es dama F3. Movimiento increíble, sacrificio que cuando lo vi por primera vez no podía de verdad creerlo, porque amenaza directamente de jaque mate, pero al tomarlo pasa que entra el caballo, da jaque, y aquí viene lo interesante, el rey tiene que ir a la esquina y las negras rematan con un elegante alfil H3. Bueno, soy un gran maestro, he visto muchos mates en toda la vida, muy bonitos, pero este es especial, porque el rey blanco está rodeado por diferentes piezas defensores, tiene dama además, puede tomar la torre en E8, y sin embargo no puede impedir un sencillo mate en G2. Por ejemplo, como aquí. Lo irónico de Spassky es que tuvo muchos logros en su vida, fue campeón mundial y sin embargo es más conocido por haber perdido contra Fischer. En ese contexto él era visto como el villano y Fischer tenía que destruirlo. Pero en realidad Spassky era una persona muy agradable, un caballero. Si viste la película, habrás visto esa escena donde Spassky se levanta y aplaude a Fischer por su brillante partida. Y bueno, Fischer confesó después que este gesto tan amigable de su rival y este ambiente tan fraternal era tan insoportable que tuvo que huir del recinto. En la siguiente partida, Spassky jugó blancas contra Kolmov, jugador muy sólido y mucho mejor defensor, pero resulta burlado aquí. Juegan las blancas y juegan caballo H5, iniciando un ataque al flanco de rey. Aparentemente se quiere formar un equipo contra el peón G7. Las negras intentan impedir esto con su movimiento de H6. Sin embargo, no les resulta. Bueno, en realidad aquí antes de H6, primero se da un intercambio de torres y luego sí H6 para impedir que la dama entre por G5 y Spassky la sacrifica en H6. Se amenaza con lo mismo en G7, entonces se toma la dama y viene caballo F6 jaque. Hasta aquí las blancas han sacrificado a la dama por un mísero peón, pero se está configurando una táctica de molino que la ves en los ejercicios, en los libros, pero en la vida real pocas veces se ve. Se toma en D7 luego con jaque descubierto y el rey se mueve y ahora se esperaría que tomaran la dama. Pero en cambio, Spassky tranquilamente juega torre E8, metiendo una pieza más en el ataque y amenazando con tomar ya en F8. La dama está atacada, también tomar en F8 es serio, entonces las negras tienen que hacer algo. Por eso jugaron caballo C6, ofreciéndole a las blancas que tomen su dama, ya sea con caballo o con torre. Y sin embargo las blancas no hacen nada de esto. A pesar de que su torre también está atacada, toman en C6, permitiendo que las negras tomen la torre si así lo desean. ¿Por qué? Bueno, porque en caso de hacerlo, que no se jugó, vendría caballo F6 usando la misma táctica de molino, donde después de esto se toma la dama, también con jaque otra vez y después viene otro por acá otro jaque y eso es muy molesto. Sigue C7 golpeando la torre, esta va por aquí, luego se ataca con el alfil, si la torre toma viene otra vez otro jaque, jaque descubierto, se toma la torre y terminamos con dos piezas extra. Las negras calcularon todo eso y simplemente sacaron su dama de la línea, ofreciendo un intercambio de torres y las blancas nuevamente ignoran esto y avanzan el peón. En este punto las negras se rindieron. No aguantaron más esto que parece una burla, porque ahora se le está atacando dos veces a esta torre y aunque tome la torre contraria,
sigue lo que ya sabemos, el caballo dando su jaque con su táctica de molino, luego tomando la torre y después de esto se corona. Bueno, indagando sobre Spassky encontramos que aparte de ser famoso por perder contra Fischer, también era conocido por imitar a otro campeón mundial. He has a very thin voice, like when, for example, when you speak with him. He said, okay, you can buy the stamps, Animal Sport, you can easily sell it. One who has never seen a game of chess is, in my opinion, an unhappy person. Bueno, esta es probablemente la partida más famosa de Spassky, con negras contra Larsen, otro que también perdió de forma penosa contra Fischer, y Larsen juega h3, atacando al caballo. Lo que se esperaría es que el caballo se vaya, pero en cambio Spassky contraataca con su propio peón, y ahora se captura en g4 amenazando al alfil. Sin embargo, las negras ignoran esto y toman el peón en g3. Esta vez se expone en las torres y se ofrece un intercambio que es mejor para las blancas no aceptar, pues de hacerlo, la torre negra después se infiltraría por la primera fila con todo tipo de ataques. Entonces en la partida se jugó torre g1. Y el siguiente movimiento de Spassky parece como un desliz del mouse o lo que llamamos un pre-move hoy en día en los computadores, porque se jugó torre h1. Parece un pre-move, pues pensemos en algo así si estamos en internet y se espera que nos capturen el alfil y nosotros capturar la torre. Se supondría un pre-move. Pero aquí lo que sucede es que cuando se juega torre h1, las blancas toman la torre, sigue g2 y se está sacrificando todo. La línea principal aquí es que si la torre vuelve aquí, viene dama h4 y el rey tiene que moverse y sigue dama h1. ¿Y qué pueden hacer las blancas? Se está amenazando con tomar la torre y si esta toma se corona, el alfil se interpone y es jaque mate. El siguiente ejemplo es menos famoso, pero es muy gracioso. Aquí se juega torre f3 preparando el paso de la torre a la columna y se juega dama de 4 jaque. Spassky no quiere gastar tiempo en mover su rey, entonces juega alfil e3, que de hecho es un sacrificio porque se permite la captura en b2 que amenaza la torre. Pero Spassky sigue con torre a la columna h para dar jaque mate, se cubren con h6 y se sacrifica el alfil en h6, tratando de abrir como sea la posición del rey. Y se toma ahora la torre en la esquina, amenazando con tomar el caballo y dar jaque. La situación es tensa, de doble filo, y el movimiento más preciso, el ganador aquí, es algo muy gracioso, porque en lugar de seguir atacando, se hace algo muy gracioso que es volver con el alfil a la casilla original, como preparándose para una nueva partida. Pero la idea, bueno, esto no es una burla, la verdad es que con esto es el mejor movimiento porque se cubre al rey para que en caso de que las negras tomen el caballo no sea jaque y en cambio se tenga el tiempo para dar jaque mate. En esta otra partida Spassky con blancas y las blancas han sacrificado una pieza para crear un ataque por el flanco del rey. La situación es muy tensa, sin embargo, y no es clara. Ahora la torre en h5 está colgando y los alfiles se enfrentan y las negras, repetimos, tienen una pieza de más. Por lo tanto, las blancas tienen que tener éxito en su ataque o perderán. Muchos jugadores aquí intercambiarían alfiles, pero si tú eres suscriptor nuestro ya habrás visto que tomarás y te arrepentirás porque solo ayudas a tu oponente, como en este caso donde la torre captura y no hay nada para las blancas. Las negras se defienden exitosamente y deberían ganar las negras con su pieza de más. La partida se jugó caballo de 5, un movimiento que parece muy sencillo, pero si tienes en consideración todas las posibles variantes se vuelve increíble. Lo primero es que, ¿qué pasa con la torre que está colgando? Bueno, que si la toman, viene un ataque descubierto con jaque y la dama se pierde. Pero ¿qué pasa cuando se captura el caballo? Bueno, esto también es muy bonito. Aquí en este caso se da este jaque y si el rey va a e7, las blancas no toman en alfil ni tampoco el caballo. En cambio toman en e5 y tenemos un caso muy extraño donde hay una clavada por la séptima fila y a la vez un pincho por la columna. Después de esto tomamos la dama y se gana la partida. En la partida las negras vieron esto y jugaron dama g6, que tiene sentido. Las negras tienen una pieza de más, así que buscan intercambiar material, damas y ganar en el final. Pero las blancas continúan con torre f5 jaque. También, al parecer, sacrificando la torre, pero no se puede tomar todavía, pues por ejemplo con caballos se pierde la dama. Por lo tanto, ante este jaque tienen que mover su rey y sigue el intercambio de damas. Y parece que las negras han logrado defenderse,
Pero ahora, en lugar de caballo por C7, que amenazaría la torre de la esquina, Spassky hace un elegante alfil G5. Lo que le damos es marca de exclamación porque es inusual, es una idea muy bonita. Y vamos a ver la variante, cómo termina. No sé, en lugar de ir por material y por la torre, Spassky quiere encerrar al rey. Y esto es extraño porque en los finales rara vez se puede dar mate, pero aquí vamos a conseguirlo. Caballo por C7 ahora sí es una amenaza real de dar mate, entonces se le da una casilla de escape con D6. De todas formas se da el jaque, el rey se mueve y ahora se podría tomar la torre, pero en cambio Spassky da un jaque por la séptima fila con su torre. El rey es obligado a moverse por allí y ahora se toma la torre. Pero no es por el hecho de tomar la torre en sí, sino para amenazar con un jaque que sería jaque mate en C7. Y esto da una sorpresa que este caballo desde la esquina apoye un jaque mate. Ahora se juega D5 para darle una casilla de escape al rey y se toma, y las negras esperarían que ahora se preocuparan las blancas por sacar su caballo de la esquina, pero en cambio Spassky juega alfil D2 en otra amenaza de jaque mate ahora por la izquierda. Las negras juegan rey C5 y después de alfil E3 se rinden. Se rinden porque después de rey D6 ahora la amenaza es avanzar con el peón hasta C5 y dar mate. ¿Quién puede detener esto? Bueno, vamos a usar esto como ejercicio. Vamos a jugar B6 aquí y encontrar con las blancas el jaque mate en 3 movimientos. Si lo encuentras, escríbelo en los comentarios. Y si quieres saber cómo encontrar este tipo de movimientos en tus propias partidas y calcularlos con facilidad, estudia la clase maestra donde te revelo exactamente mi sistema. Puedes copiarlo y usarlo para todas tus partidas.